En un planeta de 6 millones de personas, unos pocos poseen un genio único. Dígale a George Widener cualquier fecha en la historia y le puede decir qué día de la semana era. ¿Qué día de la semana fue el 25 de febrero de 1993? 1993 es jueves. Tommy McHugh es misteriosamente sorprendido a la mitad de su vida con un talento que nunca supo que tenía. Es difícil para mí apagar mi cerebro. No puedo apagarlo con el sueño o descansando. Está constantemente pensando en ideas y creando. George y Tommy ofrecen a los científicos un camino hacia la comprensión del funcionamiento normalmente difícil de nuestro propio cerebro. Algunos científicos creen incluso que existen fragmentos similares de genio escondido dentro de todos nosotros. Creo tener una manera de aprovechar estas habilidades ocultas que pienso que deben estar dentro de todos nosotros. Cerebro, el órgano de la sabiduría, genio por accidente. George Widener está camino a la Universidad de Columbia en Nueva York para mostrar su notable cerebro. Mi cumpleaños es el 21 de diciembre de 1975. 1975 era un domingo y este año será viernes. 11 de julio de 1980. El 11 de julio era un viernes. En cuestión de segundos, George puede calcular el día de la semana para una gama ilimitada de fechas. Mi cumpleaños es el 8 de abril. 8 de abril. 5.372. 5.372 es un miércoles. Pero será mejor celebrar ahora porque todos estaremos muertos. En su casa de Asheville, Carolina del Norte, George trabaja por la noche en calendarios complicados. Estoy haciendo una lista de todos los lunes para los siguientes 500 años. Los próximos 26,000 lunes. Antes de acostarse, él no lee una novela, sino hojas impresas de las cifras de población. Esta ciudad tiene 68,889 personas. Lo extraño de Asheville es que si restas a Hartville y Oway, que es de 30,000, es la única que he visto así. Entonces te da la población completa de Burlington, Vermont, 38,889. 240, 70, 74, 5 de diciembre de 2470. Es un viernes. Los números siguen a George a donde sea que vaya. Él se siente cómodo con ellos. 5 de diciembre de 690 antes de Cristo es un lunes. Él los considera sus amigos. Es relajante, es como la música. Ya sabes, la música es como los números que están pasando muy rápido en mi cabeza. Vine aquí por primera vez en 1784, 5 de diciembre de 1791 es hoy. George dice que nadie le enseñó a calcular calendarios. De hecho, insiste en que no está calculando en lo absoluto. No tengo ninguna fórmula ni nada parecido, pero tiro y aflojo un poco dentro de mi cabeza, que se siente más como si estuviera alineando cosas, como si alinearas un objeto en una fila. Así se siente, más o menos. Puedo simplemente pasar y alinearlos. La habilidad de George es fenomenal, pero tiene un costo. Sufre de una forma de autismo, un trastorno cerebral que lleva a la incomodidad y al aislamiento social. Nunca fui una persona capaz de socializar. Me acuerdo que alguna vez pasé como 2 meses sin hablar con nadie. Cuando era niño, la escuela era un lugar de miedo y temor. Pero un encuentro casual en casa de su abuela cuando tenía 7 años cambió su vida. Estaba de pie en la sala mirando a este calendario y solo vi una especie de magia en las filas de números o algo así. Y era algo muy poderoso para mí. Entonces me di cuenta que podía mirar hacia adelante y saber qué día era y fue muy natural. Hoy, George es quizás la calculadora de calendarios más grande del mundo, pero no es el único.
Él pertenece a un selecto grupo de personas conocidas como sabios. ¿Qué fecha fue el tercer sábado de octubre de 1945? Ese día fue el 20. ¿Qué día de la semana fue el 30 de mayo en el año 1? El 30 de mayo del año 1 fue el miércoles. Esto es muy notable, George. Cada una de estas son correctas. El psicólogo Darrell Treffert ha estudiado a los sabios durante más de 40 años. Los sabios, por definición, son alguien que tiene una discapacidad mental de algún tipo, lo que yo llamo una isla de genio. La diferencia entre los genios y los sabios es esta discapacidad. De lo contrario, diría que es un genio. Y las habilidades de los sabios vienen en una especie de espectro. Son algo llamado habilidades especiales. La memorización de placas o de trivias deportivas. Después están los que llamamos sabios talentosos. Son personas que tienen una habilidad notable que es muy evidente en relación a una discapacidad. Y también están los llamados sabios prodigiosos. Ellos son personas cuyas habilidades serían espectaculares, aunque se vieran en una persona normal. Ese es un umbral muy difícil de alcanzar y es probable que haya menos de un centenar de esas personas. Los logros de los sabios prodigiosos son más notables si se consideran las discapacidades que suelen tener. Kim Peek está física y mentalmente discapacitado, pero puede leer 500 páginas en una hora y ha memorizado 9,000 libros. Kim es simplemente un sabio fenomenal. Algunas personas lo han llamado el Monte Everest de la memoria, y creo que es realmente una persona única. Leslie Lemke es ciego y tiene discapacidad mental, pero puede reproducir cualquier pieza musical después de escucharla una sola vez. Él sabe las cosas que nunca aprendió. Él sabe cosas que el músico ha pasado la vida tratando de aprender, y él vino con ese conocimiento. Para mí, el sabio prodigioso viene con el conocimiento de la música, el arte, las matemáticas. Saben cosas que nunca aprendieron, y ciertamente el nivel de las habilidades de George Widener encajan en la categoría de sabio prodigioso. ¿Cómo es que los sabios prodigiosos como George hacen lo que hacen? Hace una década, los científicos solo podían adivinar. Pero la última tecnología ahora les permite probar más profundamente. Un neurólogo va a tratar de descubrir qué regiones del cerebro de George se activan cuando hace sus extraordinarias matemáticas. Vamos a empezar el espectáculo. Eso es. Esto se usa para detener tu cabeza. Sabes que es importante que te mantengas quieto para esto, ¿verdad? La mayoría de los sabios son incapaces de soportar un escaneo cerebral, pero George Widener está dispuesto a intentarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómodo? Sí. Genial. Este es un día especial para la neuróloga Joy Hirsch. Esta es una oportunidad única. El mirar los circuitos neuronales funcionales de una persona con mucho talento. Realmente no sabemos mucho sobre cómo los cerebros especiales se conectan. Hirsch escaneará el cerebro de George para ver qué regiones están más activas cuando realiza sus cálculos. Allí es donde vas a estar, ¿está bien? Se le presentará una pregunta cada 4 segundos. Algunas las debe leer en un monitor. Otras simplemente tiene que escucharlas a través de auriculares. ¿Qué día de la semana es el 3 de mayo de 1999? No tiene permitido moverse. Simplemente tiene que pensar sus respuestas. ¿Qué día de la semana es el 15 de abril de 1988? El experimento tiene una duración de 1 hora. Bien, te puedes quitar los auriculares. Eso es, muy bien. Ahora, levántate lentamente. Toma tu equilibrio. Cuando sale, George parece tener un poco de resaca de cálculo. Estaba pensando en Al Capone. El 4 de mayo lo arrestaron y lo enviaron a prisión en 1932. Y hoy es el día en que murió. Vaya. Así que, George, lo que quiero hacer es algo parecido a un viaje por tu cerebro. ¿Te parece? Buena suerte. No Aquí lo sé. vamos. Estamos interesados en la comprensión de las partes específicas del cerebro que se activan al hacer
Eso, esa maravillosa habilidad que tú tienes. Increíblemente, Hirsch descubre que el cerebro de George, mientras que es estructuralmente normal, misteriosamente resplandece con actividad en áreas inesperadas cuando está calculando fechas. 3 de estas áreas se utilizan normalmente para reconocer palabras, formas y para iniciar el movimiento. Veo actividad en las áreas motoras y no te estabas moviendo en el escáner. Te mantuviste completamente inmóvil y sin embargo esas partes del cerebro estaban activas cuando contestaste la prueba, lo que sugiere que también participaban. ¿Por qué George utiliza las áreas motoras del cerebro para hacer sus matemáticas? No está claro. Lo que sugiere el mapa es que George tiene un cerebro inusualmente organizado, pero Hirsch necesita más pruebas antes de concluir que su cerebro está conectado de manera diferente. No podemos comparar porque si usted o yo nos metemos en el escáner y tratamos de hacer esos cálculos de calendario, simplemente no podríamos. Puesto que una persona promedio no puede hacer lo que George hace, Hirsch elabora una segunda prueba que cualquier persona puede hacer para ver exactamente dónde su cerebro es diferente. Ella le pide que nombre dibujos de objetos cotidianos. Esta vez, lo que Hirsch descubre es extraordinario. Estas son las áreas de lenguaje y visión del cerebro, que la mayoría usaría para describir objetos cotidianos. Sorprendentemente, el cerebro de George no muestra ninguna actividad en estas áreas. Tu pensamiento está regido por un mecanismo diferente cuando estás haciendo las mismas cosas que podemos hacer, como nombrar objetos. Estás usando un circuito neuronal diferente para hacerlo. ¿Por qué uso una parte diferente del cerebro? Simplemente tienes una organización muy especial, eso es lo que me parece. Si los resultados de Hirsch indican algo, entonces sabios como George sí tienen cerebros que están conectados de manera muy diferente. Pero su importante descubrimiento plantea una nueva pregunta. ¿Cómo las conexiones de los cerebros de los sabios se llevan a cabo de manera diferente? Podría ser que nació con esta organización atípica o también podría ser que es algo que se desarrolló con el tiempo. Y ambas respuestas deben ser sometidas a investigación científica. Algunos creen que los sabios como George nacen con esas habilidades sorprendentes. Algunas personas dicen que no es que el sabio desarrolle o aprenda nuevas habilidades, sino que están liberados de la tiranía del hemisferio izquierdo. Para Darrell Treffert, la historia sobre cómo surgieron los sabios comienza en el útero, mientras los 2 hemisferios batallan por la supremacía. Los hemisferios generalmente desempeñan funciones diferentes. El izquierdo es considerado dominante en el lenguaje y el pensamiento lógico, el derecho en arte, matemáticas y habilidades musicales, los ámbitos de los sabios. En el cerebro del feto, el hemisferio derecho suele terminar su desarrollo antes que el izquierdo. Esto deja al izquierdo más susceptible a una serie de agentes que pueden alterar la función cerebral. El principal culpable para Treffert es la hormona masculina, la testosterona. En el feto en desarrollo, el nivel de testosterona alcanza el mismo nivel que lo hace en los hombres adultos. Es muy alta. Treffert considera que en casos raros, esta avalancha de testosterona interfiere en el montaje de circuitos neurológicos del cerebro, dando lugar a una maraña de errores de conexión. Así que tienes un hemisferio izquierdo vulnerable a la testosterona circulante. Resulta entonces un hemisferio izquierdo dañado. Con el hemisferio izquierdo en peligro, el derecho compensa. De esta manera, el sabio se libera de la influencia lógica dominante del izquierdo, dando un libre reinado al más creativo hemisferio derecho. Somos una sociedad que usa más el lado izquierdo del cerebro, es decir, funcionamos bien con el pensamiento y el lenguaje de lógica secuencial. Y eso es labor del hemisferio izquierdo, y es una maravilla, es un hemisferio maravilloso, no estoy hablando mal de él, pero estoy diciendo que cuando está lesionado, entonces vemos el trabajo del hemisferio derecho. De acuerdo con esta teoría, George posee otras habilidades inusuales relacionadas con el hemisferio derecho. Él es un artista excepcional. Tiene una mejor apreciación de los detalles y la capacidad de un dibujante para grabarlos. Bueno, veo formas geométricas. Las barras que forman el círculo están en forma de caja, de forma rectangular.
Hay un centro en el interior y el eje es como de 23 metros. Estoy muy fascinado con cómo las líneas salen desde el centro, que para mí se siente muy fuerte por alguna razón. Enviamos los dibujos de George a Australia, a un hombre con un gusto extravagante en sombreros que resulta ser el director del Centro para la Mente de la Universidad de Sydney, el profesor Alan Snyder. Capturó el London Eye con un exquisito realismo fotográfico. Es la atención al detalle lo que es tan fascinante. Mira los detalles aquí. Es decir, esto es detalle obsesivo, ¿verdad? Una grabadora, una fotografía, una cámara. Estas graban todos los detalles. Esto lo hace un sabio. Los dibujos literales de George se parecen a los que adornan la oficina de Snyder. Son los dibujos de una pequeña niña llamada Nadia. Nadia, una niña autista de 3 años y medio, dibujó aquí como Leonardo da Vinci. Una asombrosa perspectiva muy realista, donde capturó el caballo a galope. Nadia dibujó a los caballos de una manera hermosa, pero estaba atrasada en el desarrollo del lenguaje. Una vez que se desarrolló, misteriosamente perdió su talento para dibujar. Su historia llevó a Snyder a sospechar que comenzamos nuestra vida percibiendo el mundo de una manera literal sin complicaciones, pero a medida que crecemos, nuestro cerebro bloquea esta capacidad a medida que empezamos a aprender conceptos más complejos como el lenguaje y el razonamiento. Snyder piensa que las habilidades superiores que nos permiten navegar por la vida, sin ser abrumados por los detalles, tienen un costo. Yo lo veo de esta manera. Todos tomamos cada pedacito de información y los separamos en una forma determinada para construir un concepto. Y cuando ese concepto se enmarca, se solidifica. Estamos conscientes del panorama, pero no de las partes que lo componen. Nuestro cerebro deliberadamente impide nuestro acceso a los detalles que conforman el panorama. Snyder cree que regresar el cerebro a su estado inicial rudimentario podría abrir caminos creativos en cualquier persona. Lo que me intriga de esto no es tanto por qué o cómo Nadia hizo esto, sino por qué todos no podemos hacer esto. Y no es por tener mejores cerebros, es porque tiene algo menos, por tener algún tipo de daño cerebral. Pero no solo el daño cerebral por nacimiento trae consigo estas habilidades. Hay pruebas contundentes de que el daño cerebral puede desencadenar la liberación de los talentos ocultos mucho más tarde en la vida. Empezamos a ver una serie de casos de personas que tenían estas habilidades y que antes de algún incidente en el sistema nervioso central no las tenían. No importa si se trata de demencia o un derrame cerebral o un golpe en la cabeza, y de repente, después de eso, comienzan a emerger habilidades en estas personas. Un caso extraordinario es Tommy McHugh. Hasta hace 5 años, este constructor de Liverpool nunca había tomado un pincel. Pero desde que tuvo una lesión cerebral casi fatal, Tommy ha sido consumido por un impulso de gran alcance. Es una cosa increíble lo que me ha pasado. De mi cabeza salen burbujas de creatividad. Son imparables. Son como una explosión de lava. No puedo evitarlo. Una mañana, Tommy estaba sentado en el inodoro cuando fue interrumpido bruscamente. Un amigo estaba golpeando la puerta, así que me forcé, algo que nunca hacía, y en ese momento pude sentir una vena como si se fuera llenando. Sentí cómo se iba hasta mi cuello. Sentía cómo subía, golpeó la parte superior de mi cabeza y estalló, como un golpe en la cabeza, y comencé a vomitar inmediatamente.
La sangre salía de mi nariz, ojos y oídos. La primera en descubrir a Tommy fue su esposa Jan. Él se veía gris. Estaba realmente gris y solo estaba tendido. Yo dije, ¿estás bien, Tommy? Y dijo que no. Dije, voy a llamar a una ambulancia. Y cuando llegó al hospital, el blanco de sus ojos estaba rojo. Obviamente ellos supieron de inmediato que había tenido una hemorragia cerebral. 2 arterias en el cerebro de Tommy se habían reventado, una de cada lado. Su cerebro tenía hemorragias. Cuando estaba en el hospital, estaban parados frente a mi cama 3 o 4 personas de bata blanca diciéndome que no lo lograría, que iba a morir, quedar en coma o paralizado y que todo podría salir mal. Los cirujanos trabajaron rápidamente para salvar la vida de Tommy. Insertaron un rollo para tapar la fuga en el lado derecho de su cerebro y aplicaron un clip de metal al lado izquierdo para prevenir una lesión mayor. Cuando terminó la cirugía y fue llevado a cuidados intensivos, no solo no me reconoció, sino que no sabía quién era. Cuando me estaba recuperando, no sabía nada. Me mandaron a casa con 98 grapas en el cerebro. Yo estaba sentado en el piso de mi sala orinando en una botella de plástico. No podía subir escaleras. No podía comer. Mi esposa me daba de comer papillas. Yo no sabía nada. Una vez que empezó a trabajar, tenía muchos sentimientos que quería sacar. Y él hablaba muy rápido y empezó a escribir poesía, pero de una forma inusual. Es decir, así fenomenal, escribía realmente rápido. Entre más escribía, más quería escribir. Era como una droga. Era como si estuviera obsesionado con algo más. Allí comprendí que estaba perdiendo la cabeza porque era realmente aterrador. Pero la poesía de Tommy era solo un preludio de lo que estaba por venir. Jan estaba en la cocina cuando llegó la siguiente sorpresa. Yo estaba cocinando y cuando de repente volteé, él había llenado una página entera con caras muy pequeñas. Cada rostro era diferente. Eran como de extraterrestres y todas las expresiones eran diferentes. Para ser honesta, me provocó el susto de mi vida. Desde ese momento, solo se intensificó. Cuando ves una boca gritando, significa que estoy pidiendo ayuda. Estas son básicamente mis personalidades en el lienzo, todas las imágenes que se producen en mi cerebro. Picasso tiene diferentes personalidades, diferentes caras. Si yo lo hubiera conocido cuando vivía, yo le hubiera dicho, tienes daño cerebral, ¿verdad? Estás haciendo caras como yo las hago. Nos hubiéramos reído. La obsesión artística de Tommy ha amenazado con tomar su entorno. Nadie puede acusarlo de no aprovechar el espacio disponible. Su talento tal vez no sea el de Miguel Ángel, pero lo compensa con su obsesión por crear arte. Fue esta obsesión la que cansó a Jan. Una vez toda la casa olía a humo. Yo estaba abajo y yo siempre me he sentido el orgullo de mi casa. Me gusta que todo esté lindo y ese día estaba lleno de humo. Subí las escaleras y todo estaba negro. Eran unas velas las que llenaban todo el lugar de humo negro. Él no parecía normal, estaba muy raro. Él bajó las escaleras y me dijo, no sabes quién soy, ¿verdad? Para Jan, fue la gota que derramó el vaso. Aunque me sentía tan culpable por irme, yo no tenía otra opción. Al final del día, tuve que irme. ¿Qué le había sucedido a Tommy McHugh? Nadie parecía saberlo. Solo y desesperado, mandó casi 60 gritos de ayuda, escritos en rima a médicos de todo el mundo. Mi cerebro está dividido en una batalla neuronal, discutiendo y preguntándose qué hacer, buscando un explorador para mi cerebro. ¿Es usted? ¿Me puede ayudar a arreglar mi cerebro? Sin que Tommy supiera, a 3.000 kilómetros de distancia, una neuróloga en Harvard podría entender exactamente lo que le estaba pasando. Alice Flaherty es una experta en los efectos de lesiones cerebrales en la conducta. Hace 8 años, ella misma sufrió un cambio de vida provocado por una lesión cerebral. Cuando acababa de terminar mi residencia,
estaba embarazada de gemelos y fue un embarazo complicado. Eventualmente los gemelos murieron durante el parto, fueron prematuros y naturalmente yo estaba muy triste por eso. Yo consideraría que tenía esa tristeza normal, si eso tiene sentido. Pero 10 días después, algo cambió y de repente todo parecía diferente. Recuerdo haber estado en esta oficina y me sentía obligada a escribir todo y estaba muy afectada, pero no era solo por la muerte de mis gemelos, me sentía así por todo. Sentía como si todo se estuviera alejando de mí y que era muy importante escribirlo por esa razón. Era todo muy diferente, como si el sol y la luna hubiesen cambiado de lugar. Alice cree que el traumático nacimiento de sus gemelos provocó un cambio bioquímico en el cerebro que dio lugar a su compulsión por escribir. Sentía que tan pronto tuviera una oportunidad de alejarme de todo lo que estaba haciendo, ya fuera atender pacientes o estar con amigos en una fiesta, tan pronto como podía comenzaba a escribir y lo que escribía no tenía sentido para nadie excepto para mí. Mucho de lo que escribía era parecido a lo que una chica de preparatoria escribiría en su diario, filosofía sin sentido, pensamientos que tenía que escribir. Si no tenía un papel en donde escribir, sentía horrible, pero escribía en lo que fuese. Recuerdo haber escrito sobre toallas de papel de un baño público. También recuerdo haber escrito en mi... Bueno, aún escribo en mi brazo, pero escribía en mi brazo tan compulsivamente que si mientras andaba en bici y tenía una idea, un día traté de escribir sobre mi brazo mientras andaba en bici. Fue una mala idea. A veces me despertaba a la mitad de la noche solo para escribir. Y en ese momento mi esposo fue muy paciente y me apoyó. Yo escribía pequeñas notas a la mitad de la noche y las pegaba en la pared. La escribía con tinta que brilla en la oscuridad y cuando mi esposo se despertó había muchas notas pegadas y ahí él pensó, ay no, está realmente enferma. Alice no se encontraba a ella misma. Había caído a un hoyo muy profundo. Las cosas comenzaron ocasionalmente a verse diferente y eso fue una experiencia sensorial. Recuerdo que una vez mientras andaba en bicicleta iba pasando por unos árboles que tenían nudos en la corteza que parecían ojos, con cicatrices en las ramas y de pronto no solo parecían ojos, eran unos ojos, no como unos ojos azules con pestañas e iris, sino de pronto estaban vivos y fue una especie de sensación de animación que pasaba seguido, pero no me ocasionaba miedo. No era algo paranoico verlos, era simplemente sorprendente que pudiera ver ojos en los árboles. Pensaba que era gracioso. Alice se ayudó con medicinas psiquiátricas y con el tiempo encontró a aquellas que frenaron su compulsión. Se propagó su experiencia y escritores y artistas con condiciones similares comenzaron a tocar a su puerta. Mi propia experiencia ha cambiado el tipo de pacientes que busco, ha cambiado el tipo de pacientes que vienen a verme y mucho ha cambiado la manera en que yo hablo con los pacientes y creo que cambió la manera en que ellos hablan conmigo. Por suerte para Tommy McHugh, una de las decenas de cartas que envió a los médicos llegó hasta Alice Flaherty. Lo primero que me llamó la atención fue que en realidad él es tan exuberante y tan apasionado con cosas que a la mayoría de la gente no les importa. Es decir, hay tantos signos de exclamación, no sé cómo decirlo de una mejor manera. No tengo barreras para presentarme delante de la gente. Sé que te pasó lo mismo, Alice. Estabas escribiendo, felizmente escribiendo. Iba a ser una rima en un rollo completo de papel. Jaja, Alice, si tú y yo nos juntamos, es mejor que tengan listas plumas, lápices, pintura, crayones, papel, paredes, piedras, madera, velas, huesos. La urgencia por crear es como cuando un adicto a la heroína dándose una dosis después de esperar 6 horas en la lluvia. Sí, todo está subrayado. No digo sí por la heroína, lo digo por la parte del arte, etc. Creo que es todo lo que dice. Yo estaba realmente abrumado por su respuesta. Ella, absolutamente en el terreno, hablando claro, ella tuvo la misma experiencia e inmediatamente hicimos conexión. Alice quiere conocer a Tommy. Ella cree que le puede ayudar a entender lo que pasó a su cerebro.
Tommy tiene antecedentes penales, lo que le impide entrar a los Estados Unidos. Pero conmovida por sus cartas, Alice viaja a Inglaterra para su primera reunión. Yo prefiero reunirme con él en su casa, para verlo en su lugar, en su entorno familiar. Cualquiera es muy diferente si sale de su cuarto y comienza a contarte acerca del mismo. Bueno, calma. Ahí estás, tengo que abrazarte. Ay, qué gusto conocerte. Lo mismo digo, Alice. ¿Qué tal el viaje? Estuvo Horrible. bien, bien, sí. Pasa y mira el manicomio. Esto es excelente. El Estoy contenta techo de estar la aquí. Capilla Sixtina. Es mucho mejor que verlo en fotografías. Sí, bueno, yo he ocultado muchas cosas y las imágenes de arriba. Alice, ¿qué no lo...? No te preocupes. Es la única forma de poner mi cerebro en blanco. Si no lo hiciera, tendría un lado muy negativo. Se llenaría de cosas Sí. negativas. Tendría una mente negativa. Me las he arreglado para arrojar mis ideas en las paredes y sacar lo que sea que viene a mi mente, ya sea escribiendo poesías o pintando, lo que sea. ¿Reemplazas las pinturas o pintas sobre Sí. ellas? ¿Te estás expandiendo? Yo creo que he cambiado Así esta que- pintura unas 10 veces. La pintura se está poniendo gruesa, Sí, ¿no? pinté sobre la pared. Iba a ser un remolino. El caballo iba a salir del remolino o entrar a él. Pensé que sería mejor que entrara. Bueno, lo estaba pensando. Si entra, ¿Tu cabeza siempre tiene todas estas imágenes? me imagino que es una expresión de la identidad propia en la que estoy muy confundido con numerosas imágenes que hay alrededor de mi cerebro. Para Alice, todo este espectáculo de la compulsión de Tommy no es desconocido. Hay este tipo de médicos que vienen y dicen, yo puedo entender eso porque soy un tanto como él. Es que no conozco a Tommy tan bien y no quiero precipitarme, pero veo todo esto y pienso que realmente tiene sentido para mí. Perdón por el ruido. La neuróloga de Harvard se encuentra rápidamente inmersa en el extraño mundo de Tommy. Cuando estaba en mis momentos de locura, tú sabes, como confundida, esas cosas que dan vueltas, bueno, me atraían completamente, todavía me atraen. Inmediatamente me siento atraída. Tal vez es lo mismo que te pasa a ti. Me pasa. Me quedo absorto al mirar cómo giran cada uno de ellos. Es la forma en que giran y oscilan. En previsión a la visita de Alice, Tommy le pidió al cirujano su historial médico. ¿Has visto esto con ellas? No, nunca los había visto. Porque esto nos dice un poco acerca de lo que parece un daño. No creo que sea permanente, pero desde el principio la parte superior de la corteza cerebral, que es la encargada de hacer cálculos y controlar tu voz, se ve muy bien. Así que esta es la parte Sí. superior de mi cráneo. Sí, eso está más o menos aquí, como si te hubieran cortado aquí. Pero aquí abajo las cosas se ven un poco borrosas y estas se ven hinchadas, así que imagino que algunos síntomas que tuviste antes son causados por esta contracción. Así que la contracción se debe a que tuviste un aneurisma que dejó escapar sangre en estos espacios en tu cerebro. No significa que fue en todo el tejido cerebral, pero seguramente estaba presionado y de allí vienen muchos de tus síntomas. Los aneurismas se encuentran en el lugar perfecto para causar los síntomas que tenía Tommy. Su objeto en el lugar era afectar el sangrado que tenía el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, y están justo en la base del cerebro. La base es importante para el manejo de la motivación. Alice cree que el sangrado del aneurisma de Tommy produjo su imperiosa necesidad de crear, poniendo presión en dos áreas críticas de su cerebro. El lóbulo frontal, que genera ideas, y el lóbulo temporal, que controla su liberación de forma ordenada. En el cerebro de Tommy, el delicado equilibrio entre estas dos áreas se ha alterado, provocando un derramamiento compulsivo de ideas. Este equilibrio está inestable ahora en él, y esta inestabilidad causa cambios en el estado de ánimo, te da la creatividad, te da sufrimiento y desafortunadamente es difícil parar esto a veces.
Normalmente cuando alguien tiene una gran explosión después de una tragedia, a menudo la gente escribe un libro, poesía o algo parecido, pero luego desaparece. Tommy todavía los tiene fuertes después de 6 años y no creo que alguna vez paren. Estoy segura que la próxima vez que yo venga, él se habrá mudado, pero encontraré 3 pulgadas de pintura en la pared y creo que eso es algo grandioso. Para Tommy, su historia de horror ha tenido un final feliz. Por suerte para mí, hago arte a mi forma. Me alegro de crear arte y no cosas negativas, maldad. Esto es hermoso. Si yo muriera en este mismo instante con el pincel en la mano, no podría ser más feliz. No siento miedo, no voy a ir al infierno, voy a ir al universo de mi mente y eso es mi cielo. Tommy McHugh adquirió su habilidad de sabio a través de un trauma casi fatal. George Widener nació con la suya. Cada una muestra de una manera diferente cómo el daño cerebral puede liberar impulsos creativos que descubren talentos inusuales. El científico Alan Snyder cree que una mejor comprensión de los cerebros sabios hace que las teorías convencionales sobre la creatividad miren hacia ellos. Es fascinante para mí que la música y las matemáticas son consideradas el pináculo de la creatividad humana y que requieren de una gran inteligencia y práctica, atención, pero ¿es cierto? Los sabios acaban con eso. Así que, si podemos tener una idea de cómo lo hacen, entonces tenemos una ventana hacia la mente, hacia la creatividad. La pregunta es, ¿por qué no todos podemos hacerlo? Snyder ha diseñado un controvertido experimento para ver si todos podemos hacerlo. Vamos a ponerte pulsos magnéticos en tu cabeza, pero estás a salvo. Vamos a hacer esto por unos 15 minutos. Usando una tecnología revolucionaria, Snyder afirma que puede activar artificialmente el potencial escondido de cualquiera, apagando temporalmente una parte de su cerebro. Nuestro equipo magnético transcraneal ha sido capaz de darnos algunas habilidades de los sabios. Snyder contrata a Mike Haray, un estudiante universitario, para que sea su conejillo de indias. Snyder ha ideado una serie de pruebas para simular habilidades de sabio que le aplicará a Mike antes y después de estimular su cerebro. En primer lugar, una prueba de dibujo. Lo que queremos que hagas, Mike, es que dibujes de memoria tu versión de un caballo. Sí, un caballo. Y te daremos 1 minuto. De acuerdo. Está bien. Gracias, Mike. En la siguiente prueba, Snyder le pide a Mike leer varias veces un dicho conocido. Más vale pájaro en mano que 2 en el monte. Más vale pájaro en mano que 2 en el monte. De hecho, es tan conocido para Mike que no ve una palabra repetida. Más vale pájaro en mano que 2 en el monte. Por último, Snyder hace que Mike intente replicar una habilidad de sabio realmente inspiradora. Hay una escena en la película Rain Man donde se dejó caer al suelo una caja de palillos para dientes y al instante el sabio adivina el número de palillos. 190. Mike tiene 1 segundo y medio para contar los puntos proyectados. 160. Parece una tarea imposible. 100. Ahora Snyder tratará de liberar el sabio interior de Mike. Ahora lo que haremos es poner el imán en tu cráneo, justo donde medimos antes. Bien. Déjame decirte que es muy posible que sientas presión en tus dientes. Lo que sugiero es que los mantengas apretados. De acuerdo. Así que voy a tomar tu cabeza. Bueno, vamos a hacer esto durante unos 15 minutos.
Quiero que permanezcas quieto. No te muevas. Por eso tenemos el descansillo. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. ¿Pero sientes el apretón? De hecho, se siente un poco de presión. Como si fuera la bola de una pluma. Sí, es sorprendente. Algunos dicen que parecen unos golpes de martillos pequeños. Bien. Mike, la buena noticia es que estás participando en un experimento innovador. Diez segundos. ¿Lo logrará Snyder? ¿Su manipulado sujeto logrará tener las increíbles habilidades de sabio? Muy bien. Gracias, Mike. Por los últimos 15 minutos, Alan Snyder ha enviado pulsos magnéticos directamente al cerebro de Mike. Primero que nada, ¿cómo te sientes, Mike? Me siento bien, sí. Muy bien, hablaremos de eso más tarde. Pero lo que quiero que hagas, fíjate bien, lo que quiero que hagas es que leas de nuevo el dicho que habías leído antes. Es mejor un pájaro en mano que dos en el monte. La primera sorpresa es que después de la estimulación, Mike vio al instante la palabra repetida. Todo el mundo ve la palabra repetida, pero de algún modo no logran procesarla. Lo que hace la estimulación es lo que yo creo existe en los sabios todo el tiempo. Te da acceso privilegiado a un nivel inferior de información sensorial, que obviamente está en nosotros. El cerebro de Mike ahora nota la doble palabra porque la estimulación magnética provocó que el hemisferio izquierdo apagara los procesos de pensamiento superior que hay ahí. Esto ha hecho que su cerebro encienda circuitos en el hemisferio derecho que le permiten ver detalles más fácilmente. Puedes ver a los hemisferios como en una batalla. Hay un tipo de tensión entre ellos donde el izquierdo normalmente suprime al derecho y al inhibir el izquierdo, liberamos el derecho. Una vez más te mostraré una serie de puntos en la pantalla y tendrás solo un momento para mirarlos. Y quiero que me digas cuántos hay. Seguro. La primera vez que Mike trató de contar puntos, pareció dudar. Pero después de la estimulación magnética, sus respuestas fueron más seguras. 103. 110. 62. Bueno, antes de la estimulación magnética transcraneal, tuviste 2 correctas de un total de 20. Vaya. Lo que es muy normal. Sí. Esto es lo que la mayoría obtendría. Pero, en tu caso, muy sorprendentemente, después de la estimulación, obtuviste 8 correctas de un total de 20. Lo que es mejor que el promedio. Excelente. Cuando Mike dibuja al caballo, parece hacerlo mucho mejor. Pareces tener un esquema totalmente diferente, mientras antes te concentraste en las líneas de contorno. En cada tarea, Mike presenta una notable mejoría, tal como Snyder lo ha visto en el 40% de sus sujetos. Los efectos de los impulsos magnéticos son fugaces. En una hora, los talentos ocultos de Mike volverán a esconderse, pero Snyder no rehúye a sus ambiciones. Algún día me gustaría tener una gorra de pensamiento, un dispositivo que nos permita controlar nuestra evolución, que nos permita ser literales, en una mejor manera de decirlo, que nos permita deshacernos de nuestros prejuicios por solo un momento. ¿Cumplirá Snyder su sueño? Quizás la pregunta ya no es si podemos tener la capacidad única de los sabios, sino si la querríamos. ¿Cómo nuestras vidas serían afectadas con un mayor acceso a los detalles, a una memoria sin límites e incluso una creatividad instantánea? Por ahora, solo gente como Tommy McHugh puede ser nuestro guía.
En el futuro tendrán gorras de pensamiento para usar en la cabeza y que van a dar una descarga. De repente serás bailarina, otra descarga y serás un músico. Encontrarán áreas en tu cerebro que pueden desencadenar cosas. El trabajo de Snyder puede ser un paso a ese futuro, pero sus esfuerzos en replicar las escuelas de sabios están todavía en pañales. El cerebro es un órgano infinitamente complejo que no entrega fácilmente sus secretos. Pero la comprensión del cerebro de los sabios puede ofrecer el mejor camino a seguir. Hasta que podamos explicar a los sabios, no creo que nos podamos explicar nosotros mismos. Ni podemos, al menos yo no puedo dejarlo como un caso aparte por ahí, decir, oh Dios, ¿no es eso interesante? Y luego mirar de nuevo en el sistema nervioso central en la misma forma. Porque ningún modelo de función cerebral estará completo hasta que podamos dar cuenta de los sabios. Así que por el momento, las capacidades maravillosas de George Widener deben seguir siendo motivo de asombro, no solo para los científicos que exploran su cerebro, sino para los coleccionistas que hacen fila para comprar su obra. Puedo hacer cálculos en mi mente, así que los convierto en arte, tratando de ser creativo, sí. Sus dibujos de calendario se venden por miles de dólares, algo que nunca pudo haber soñado. Hola, ¿cómo estás, George? Qué bueno verte. Gracias por venir. Tus colores son espectaculares. Oh, gracias. ¿Pasas tiempo en tus colores? ¿Cómo te inspiraste para hacer todo esto? Bueno, solo los hago. Son hermosos, absolutamente hermosos. Ese es tu brillante cerebro. Ese es mi brillante cerebro. Tu brillante cerebro.